Bueno, daremos inicio a la siguiente ponencia titulada Manejo hemático del paciente, lo que es y lo que no, por el doctor Ángel Augusto Pérez, quien es actualmente jefe de División de Medicina Crítica en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, asesor científico para la International Patient Blood Management Foundation y coordinador nacional de Patient Blood Management, así como coordinador del Grupo Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva y vocal de enseñanza y educación médica continua del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica y secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Nada más que me dejen compartir la pantalla. Listo. Entonces, número uno, les agradezco mucho el que me hayan invitado a dar esta ponencia. Hemos estado trabajando también ya para que este tipo de programas y de conocimiento lleguen a la parte universitaria por la importancia que lleva dentro de lo que es el sistema de salud. Aquí, bueno, les pongo mi conflicto de intereses para esta charla y empiezo la charla mencionando el reto que es la anemia o evitar la anemia, ¿no? Y aquí tenemos un problema grave en prácticamente todos los países, pero en México se acentúa de alguna manera por la cuestión del porcentaje de pacientes que entran con anemia a una intervención quirúrgica y obviamente también dentro de lo que es el hospital, este cuadro de anemia iatrogénica o de no minimizar la pérdida de sangre que conlleva obviamente a desenlaces catastróficos. En este metaanálisis, que fueron prácticamente 1 millón de pacientes, se dieron cuenta que la anemia, solamente la anemia por sí sola, va a incrementar la mortalidad perioperatoria, la lesión renal aguda, las infecciones nosocomiales, los eventos isquémicos durante la cirugía y obviamente incrementa la tasa de transfusión dentro de los hospitales. El problema de la transfusión, y aquí es una de las cuestiones que empezamos a atacar un poco, es que debido a estos cuadros anémicos y algunas responsabilidades de ciertas especialidades, se sigue utilizando esta transfusión profiláctica perioperatoria. Y tenemos que recordar que lo que no es un buen camino es el camino equivocado. Por ejemplo, la profilaxis o el pasar, lo que siempre hacemos, ¿no? El plasma para tratar de corregir un número de laboratorio, o las plaquetas para mantener números de seguridad dentro de nuestros pacientes. Se ha demostrado ya en diversas publicaciones que no nada más es inútil hacerlo, sino que aparte puede ocasionar muchísimo daño y obviamente incrementa mucho los costos de atención de los pacientes. Y una de las cosas que también es importante, como ya lo vimos en los eventos de hemorragia o en los eventos que sí ameritan una transfusión, la disponibilidad disminuye drásticamente por el mal uso de los hemocomponentes. Ahora, en esta parte profiláctica, cuando hablamos del plasma fresco congelado, por ejemplo, en los pacientes que se dio plasma fresco congelado para tratar de prevenir la transfusión de concentrados eritrocitarios, no nada más no lo lograron, sino que aparte, aparentemente el plasma fresco congelado, los que recibieron plasma fresco congelado para esta razón, incrementó significativamente el número de hemocomponentes o de concentrados eritrocitarios que se tuvieron que transfundir. Y entonces, la evidencia está, ¿no? Y el problema es el clínico o la ignora, o le cuesta trabajo el cambio, o simplemente no le importa. Y esto es a lo que nos enfrentamos cuando tratamos de hablar de lo que es el programa de Patient Blood Management. Para que se den una idea, esto es en pacientes críticos, una auditoría que se hizo a nivel mundial. Y quiero aclarar una cosa también importante. Aún en este estudio, si ustedes ven la tabla, que es una de las tablas, para mi consideración, más importante del estudio, fue puesta solamente como un suplemento. ¿Por qué? Porque tenemos tan arraigada la transfusión como un tratamiento para evitar anemia, que hemos abusado, es uno de los tratamientos de los que más se abusa en el mundo, sin, insisto, que haya un beneficio demostrable. Aquí, por ejemplo, ven en terapia intensiva pacientes con 7, 8 de hemoglobina, donde la transfusión no tiene absolutamente ningún impacto en el paciente. El problema es cuando transfundimos de 8 o más,
en el nivel de hemoglobina, donde empieza a haber un impacto directo en la mortalidad hospitalaria. Entonces, acá lo único que estamos haciendo es incrementar costos, acá lo único que estamos haciendo es probablemente dañar al paciente. Y de aquí viene una cosa también muy importante. Cuando nosotros analizamos, hay un estudio del profesor Hoffman, que es el papá de todo este movimiento en el mundo, en donde demuestra cuál es el trigger de transfusional en todos los estudios que se han hecho de terapia restrictiva versus liberal o de transfusión restrictiva versus liberal. La mayoría de los médicos siguen transfundiendo con umbrales de hemoglobina de entre 8 y 9, lo cual quiere decir que no se está alcanzando la parte restrictiva y lo cual quiere decir que no se está viendo si el beneficio es real o no. Además, ahorita sabemos que si al menos que un paciente haya perdido más del 60% del hemocócrito, si nosotros transfundimos más de 3 concentrados eritrocitarios, en automático va a incrementar la viscosidad de la sangre del paciente. Y los beneficios de la transfusión de concentrados eritrocitarios, que es lo que nos han enseñado, insisto, nos han de alguna manera se ha transmitido este conocimiento empírico a través de toda la población médica y de los trabajadores de la salud, es que cuando nosotros transfundimos vamos a incrementar la hemoglobina. Esto va a tener un incremento en el transporte de oxígeno, obviamente sabemos que la hemoglobina es el transportador de esta molécula en nuestro cuerpo, y esto en teoría debería incrementar la oxigenación tisular para incrementar el consumo de oxígeno por parte de la célula, y esto tuviera un impacto directo en la supervivencia. El problema es que de esto no hay evidencia alguna. Entonces la administración de hemocomponentes está rodeada de emociones, de mitos, de conceptos erróneos, y se prescribe hasta el momento por hábito. Y en este estudio que salió del JAMA, donde se midió la cantidad de transfusiones que hacía el grupo de médico a cargo de un paciente y se medía el conocimiento que tenían sobre medicina transfusional, se dieron cuenta que la cantidad de productos sanguíneos transfundidos es inversamente proporcional al conocimiento que se tiene sobre este tipo de medicina, ¿no? Y entonces esto nada más para que vean un poquito de lo que pasa realmente cuando nosotros ponemos sangre de manera inadecuada. Es un video donde se muestra un paciente que llega con 2.8 miligramos de hemoglobina por una hemorragia digestiva, que en teoría tiene todas las indicaciones de transfusión que nosotros conocemos, ¿no? El problema es cuando ustedes ven la reanimación con cristaloides del paciente en el área de urgencia, se hace una medición de la microcirculación con una tecnología que se llama espectrografía infrarroja, y lo que ven es que está incrementada la velocidad de movimiento de Matías a través de los capilares. Esto es dado obviamente por incremento del flujo por la misma anemia, pero cuando se transfunden 3 hemocomponentes o 3 concentrados eritrocitarios, vean lo que pasa con la microcirculación. Y nosotros debemos de entender que la mayoría de las veces que nosotros utilizamos sangre para transfundir, nuestro impacto es directamente, lo que buscamos es que el impacto sea directamente en la microcirculación. Por ende, cuando vemos el análisis de la doctora Napolitano de Italia, en donde ella hace un análisis de estos estudios publicados en diferentes poblaciones y ver el impacto que tiene realmente la transfusión en estos medidores o este sistema de monitoreo que es hemoglobina, transporte y consumo de oxígeno, vemos que después de la transfusión en todos incrementa la hemoglobina, que es lo esperable, pero cuando analizamos el transporte empieza a haber estudios donde el transporte no mejora necesariamente, a lo cual se les achacó que podía ser por la edad de los hematíes o que podía ser simplemente por una cuestión de el proceso de conservación de los mismos. Pero la gran sorpresa es cuando nosotros vemos si incrementaba el consumo de oxígeno, y vean que prácticamente no se logró en ninguno de los estudios, lo que quiere decir que de 20 estudios analizados con 500 pacientes, se logró el incremento en 15 estudios, pero solamente el incremento del consumo se logró en 3 estudios, lo cual quiere decir que solamente 33 pacientes se beneficiaron de la transfusión. Y en este estudio más reciente, donde se vuelve a analizar la microcirculación, nos encontramos lo mismo. El problema es, hacen un análisis de terapia restrictiva contra liberal, un nivel de hemoglobina de 7.5 contra uno de 9, en cuestión de una terapia intensiva quirúrgica, y la gran sorpresa no fue el estudio, no fue la comparación entre ambos grupos, entre
entre ambos grupos no hubo diferencia alguna en la microcirculación, pero cuando hacen un análisis intragrupo, se dan cuenta que 50% de los pacientes empeoraba la microcirculación y que desafortunadamente no podemos predecir qué paciente sí tendría un beneficio y qué paciente le estaríamos haciendo daño. Entonces, el programa de implementación de Patient Blood Management se basa en 3 factores. El primer factor o 3 es que le llamamos la economía, la ética y la evidencia. Patient Blood Management no es manejo racional de los hemocomponentes. El manejo racional de los hemocomponentes se describe como el uso adecuado, de acuerdo a las guías de práctica clínica y a la evidencia que existe al momento, para decidir transfundir a un paciente que lo amerita. El Patient Blood Management es cómo optimizamos el paciente utilizando su propia sangre para evitar las complicaciones conocidas o que ya conocemos. Entonces, la definición, de alguna manera, tenemos la de la Organización Mundial de la Salud, que es la aplicación de conceptos médico-quirúrgicos basados en evidencia para mantener concentraciones de hemoglobina, optimizar la hemostasis y minimizar la pérdida sanguínea para mejorar la evolución de nuestros pacientes. De ahí se creó, bueno, la definición aceptada, que era el manejo hemático. El Patient Blood Management es un paquete de cuidados basados en la evidencia para optimizar la evolución de los pacientes mediante el manejo y preservación de su propia sangre. Y de aquí este año, recientemente, hace menos de 2 semanas, tenemos la definición nueva de la Sociedad para el Avance de Patient Blood Management, que dice que Patient Blood Management es una acercamiento centrado en el paciente, sistemático y basado en la evidencia para mejorar la evolución, manejando y preservando la propia sangre del paciente mientras se promueve la seguridad del mismo y el empoderamiento del paciente. Ahora, ¿qué tenemos que entender del concepto de Patient Blood Management? Que Patient Blood Management no está centrado en una patología o procedimiento específico, sino que es o abarca todas las áreas de la medicina, que no está centrado en una disciplina o sector de la medicina específica. Esto es un abordaje interdisciplinario y que maneja o como objetivo tiene el manejo de la sangre del paciente. Y con esto es tratar de cambiar nuestra atención al componente y centrar nuestra atención en lo que necesita el paciente. Para esto maneja 3 pilares de atención. El primer pilar, y que este es uno de los que les va a tocar mucho a ustedes manejar, es optimizar masa eritrocitaria y el manejo activo de la anemia por la causa. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a transfundir un paciente con anemia solamente porque su nivel de hemoglobina es bajo, sino que voy a ver por qué el paciente tiene un nivel de hemoglobina bajo. El segundo pilar, minimizar el sangrado y manejo activo de la hemorragia. Ya en las pláticas anteriores estuvieron escuchando lo que son las pruebas viscoelásticas de la coagulación, el uso de fármacos hemostáticos, y que actualmente tenemos una gran cantidad de herramientas para que minimicemos esta pérdida sanguínea y tengamos ese beneficio, es disminuir el número de transfusiones en el paciente, optimizando los resultados del paciente. Y por último, el tercer pilar, que se describe como mejorar la tolerancia a la anemia, y esto es todo lo que involucra el cuidado posterior a un evento hemorrágico o a la pérdida sanguínea o a un paciente anémico, para optimizar su hemodinamia, el control de todo lo que es la triada mortal que ya se mencionó, para mejorar los resultados. Ahora, la anemia es mala. La anemia en un paciente, ahorita sabemos que 40% de los pacientes pueden ingresar a una cirugía anémicos, y obviamente varía de acuerdo al tipo de procedimiento que se va a utilizar, pero como lo vimos en el metaanálisis, el paciente que entra con anemia a cirugía tiene peores resultados, entonces lo tenemos que evitar. Vean nada más la probabilidad de muerte a los 90 días de acuerdo a la concentración de hemoglobina de un paciente, y obviamente vemos como la probabilidad de muerte en un paciente que está sobre 12 o 13 gramos de hemoglobina es prácticamente nula, a un paciente que ingresa a cirugía con 8, 9 o 10 de hemoglobina, cómo incrementas directamente la mortalidad. El problema es que nosotros seguimos corrigiendo esta área con transfusión. De alguna manera decimos, ok, si mi factor de seguridad es tener 10, 11 de hemoglobina, pues lo transfundo y con eso mejoro las probabilidades o disminuyo las probabilidades de complicaciones de los pacientes, lo cual no es cierto.
Vean aquí, por ejemplo, si tenemos factores de riesgo más anemia, cómo incrementa otra vez la morbilidad dentro del hospital, y este es un estudio de 227,000 pacientes, en donde se agrupa la presencia de anemia sola, la presencia de anemia más un factor positivo o la presencia de anemia más un factor de riesgo presente, y vean cómo sí impacta directamente en la mortalidad. Y esto va a tener un incremento en la estancia hospitalaria, un incremento en la probabilidad de infecciones, un incremento en la probabilidad de lesión renal, más mortalidad y un incremento en el riesgo de transfundir al paciente. Entonces, ¿cuál es nuestro viejo paradigma? Nuestro viejo paradigma nos dice, tenemos que ver, o qué tan bajo me puedo ir para transfundir un paciente. El paradigma nuevo es qué puedo hacer para evitar la pérdida del paciente. Y dentro del segundo pilar, entonces, tenemos el uso de fármacos hemostáticos, los algoritmos de manejo de hemorragia en diferentes escenarios, uso de fibrinolíticos, el algoritmo de manejo de hemorragia que se debe de guiar bajo el principio, trata primero lo que mata primero, y el uso de pruebas viscoelásticas. El principio de trata primero lo que mata primero no es nuevo, nos los enseñó el ATLS desde hace mucho tiempo, y es, ¿qué es la lesión que pone en peligro la vida inmediata al paciente? Trata eso primero. Y por eso, en lo que es nuestra coagulación, debemos de entender que el paradigma actual empieza a sangrar un paciente y paso concentrado eritrocitario. Después, plasma fresco congelado porque trauma lo puso de moda. Y posteriormente, si nos acordamos, crioprecipitados, cuando vemos un factor de fibrinógeno bajo, una prueba de viscoelástica que nos avisa que el fibrinógeno está no funcional, y a veces nos agregamos las plaquetas cuando vemos o definimos la disfunción plaquetaria. Y esto tiene problema de tiempo y disponibilidad. Cuando nosotros hacemos el nuevo acercamiento, damos factores de la coagulación, se da primero el concentrado de fibrinógeno, también se mencionó en la plática anterior un ejemplo de los algoritmos que los publicamos con el doctor Klaus Gorlinger y están en las guías de práctica clínica de México, donde se maneja este tipo de algoritmos con este principio. No olvidar el antifibrinolítico y solamente cuando vemos que sí no necesita el concentrado eritrocitario. Entonces, como ven, volteamos completamente la medicina transfusional. El guiar el concepto de coagulación por Rotem es evitar transfusiones innecesarias, tiene un alto valor predictivo negativo, que quiere decir que si el Rotem es normal, no tenemos que hacer ninguna intervención, por lo menos hemostática o de transfusional. Que el valor predictivo positivo es bajo, esto quiere decir que si el paciente tiene alterado el Rotem, pero no está sangrando, no nos sirve de nada. Y mejora el concepto de trata primero lo que mata primero, es decir, mejorar la administración del fármaco correcto, la intervención correcta, a la dosis correcta, en el tiempo correcto y en la secuencia correcta. Y de ahí, nos podemos ir bastante tiempo en ver toda la evidencia que tenemos con el uso de fármacos hemostáticos. Aquí tenemos el concentrado de complejo protombínico que se ha utilizado como sustituto de plasma en cirugía cardíaca y en algunos otros escenarios como es en hemorragia obstétrica. Ofrece un mejor control, mayor disponibilidad, es costo efectivo. Y en el concentrado de fibrinógeno pasa lo mismo. De manera preventiva no sirve de nada, pero cuando nosotros lo utilizamos en un evento de sangrado mayor, disminuye el número de transfusiones, hay un mejor control de la hemorragia y esto ocasiona obviamente una mejor evolución de nuestros pacientes. También es importante decir que el problema con el crioprecipitado en México es que en un análisis que hicimos de 33,000 casos de hemorragia con hipofibrinogénemia, la disponibilidad que había en México para fibrinógeno solamente se lograba en el 48% de los pacientes, lo cual quiere decir que obviamente estamos tratando de manera inadecuada la coagulación y mucho menos tenemos las herramientas para poder salvar las vidas en estos escenarios. Obviamente este no es el camino adecuado. Y la otra es esta famosa, el uso de algunos otros medicamentos como es el antifibrinolítico, que esta es una fotografía electrónica donde vemos un coágulo perfectamente formado con la unión plaquetaria, los polinios de fibrinas, es un coágulo fuerte, y si nosotros no rompemos la fibrinolisis, vamos a tener este coágulo que, como pueden ver, las uniones son más cruencas y débiles, y esto va a ocasionar que se perpetúe el sangrado. Evidencia muchísima en lo que es el Woman Trial con todos los defectos que puede haber de la publicación.
pero que es importante, como ya esto no lo voy a mencionar, ya lo mencionó el doctor Vargas en la plática anterior, pero estos son los algoritmos que se publicaron basados en evidencia en cada uno de los escenarios de sangrado de cómo guiar la reanimación de acuerdo a las pruebas viscoelásticas de la coagulación, y todos con el principio, insisto, trata primero lo que mata primero. Y posteriormente el último, asegurar que el paciente no tiene dolor, porque obviamente un paciente con dolor nos va a ocasionar que tenga taquicardia, y eso lo vamos a interpretar como que hemoglobina baja más taquicardia igual a transfunción. El bloqueo adrenérgico en los eventos de sangrado, una vez que se estabiliza el paciente, es necesario bloquear la respuesta adrenérgica del mismo, y esto también nos va a quitar el disparador transfusional, y obviamente siempre cuidar la triada mortal. Entonces, si las 3 E's de Patient Blood Management son ética, evidencia y economía, nuestra ética nada más vea. El nosotros llevar un Patient Blood Management de manera adecuada va a reducir hasta el 95% de las transfusiones, 68% la mortalidad, el 33% de la estancia hospitalaria, 43% de las reoperaciones o reintervenciones, la 43% de readmisiones a hospital, 41-80% de complicaciones, incluida una reducción del 80% de las infecciones nosocomiales asociadas a esto, y los costos se pueden reducir de un 10 a un 84%. Para que se den una idea, con un buen programa de Patient Blood Management podemos ahorrarnos hasta 40 millones de pesos por cada 1,000 pacientes que se den de alta del hospital. Lo que quiere decir que tanto para los que hacen políticas de salud, para los clínicos y para los administrativos, Patient Blood Management tiene, una gran cualidad de mejorar la evolución del paciente, gastar menos dinero, tener menos complicaciones y obviamente el llevar al paciente a un mejor, a una mejor evolución. Lo que quiere decir que el valor que se mide como evolución contra costos, no hay duda de que Patient Blood Management es la manera a seguir. Además, tenemos una creciente brecha entre oferta y demanda de hemocomponentes, que en México sabemos que la donación voluntaria es muy baja, y que ahorita con la pandemia bajó todavía más, que los costos de producción de hemocomponentes son altos, y aunque uno pensara o quisiera pensar, y ustedes lo van a saber mejor que nosotros, tienen un banco de sangre universitario, los costos de producción de sangre no son para nada baratos. Hay riesgos de seguridad del producto y simplemente las enfermedades emergentes transmisibles por transfusión que todavía no entran a los tamizajes normales, las propias complicaciones de la medicina transfusional y la cuestionable eficacia de que las transfusiones en los eventos, como los mencionamos previamente, realmente logren lo que esperamos que logren. Entonces, debemos de dejar de tratar causa de anemia y seguir corrigiendo valores de laboratorio y empezar a tratar la anemia por lo que es. Deficiencia de hierro, algún otro tipo, esferocitosis congénita, folatos, lo que ustedes gusten, hay que evaluar, o simplemente una pérdida oculta. Que el 40 al 90% de las transfusiones no tienen indicación médica, que no existe una cultura de manejo adecuado de coagulopatía en hemorragias masivas. Y les puedo decir que aún en los hospitales expertos, si nosotros hiciéramos realmente una intervención de ver si lo están haciendo de manera correcta, les podríamos demostrar que el 80% de las veces lo están haciendo de manera equivocada, y que no hay una cultura de calidad y seguridad clínica centrados en el paciente para optimizar los resultados. Todo esto son los retos que tenemos. Recuerden a lo que les comentamos, la anemia es mala, pero transfundir no necesariamente es la solución. Y por último, ¿dónde estamos ahorita en México y a dónde queremos llegar con el programa de Patient Blood Management, que es el Western Australia, el primero que lo implementó y el que nos dio los resultados? Les aclaro que la política de salud de la Organización Mundial de la Salud sale este mes invitando a todos los países a ya tener un programa de Patient Blood Management perfectamente bien implementado. Lo que se está trabajando en cuestión de, desde el soporte, el liderazgo, el compromiso y el conocimiento, donde ustedes obviamente van a también ser parteaguas de este movimiento, y esperemos que así sea al terminar esta plática. Y por último, debemos de recordar que Patient Blood Management es un paquete de cuidados que mejora la evolución de los pacientes, disminuye las complicaciones, que la medicina basada en evidencia y la individualización del tratamiento se inclina cada vez más hacia el uso del Patient Blood Management. No estamos diciendo no transfundas, estamos diciendo hay que hacerlo mejor.
Y entendiendo eso, tenemos que entender que le estamos diciendo a la gente que lo estamos haciendo mal, pero que debemos de entender que lo estábamos haciendo mal y que la anemia es una enfermedad olvidada y su impacto en la morbimortalidad es sumamente alto. Y con esto yo termino mi plática y agradezco al comité organizador por la amable invitación a este congreso. Muchas gracias, doctor, por el apoyo y realmente creo que quedaron bien asentados los puntos y los pilares del Patient Blood Management, y pues espero que en este banco de sangre universitario pues también se tome ya la cultura del manejo hemático del paciente y que como usted lo dice, es que se trate de optimizar la transfusión y que se atiendan los factores de riesgo y la anemia, que en un momento vamos a ver cómo se maneja la anemia previo al procedimiento quirúrgico. Entonces es lo que hay que corregir y ya que el paciente pues tiene algún evento, pues tratar de transfundir lo más inteligentemente posible. Es correcto, Xochitl, muchas gracias por tu comentario. Y sí, mira, ahorita, y se los comento en buena onda, no nada más, agradecer obviamente la invitación. Yo sé que Patient Blood Management no es un tema que todavía se abarque mucho, mucho menos a nivel universitario, pero pues les aviento el compromiso a ustedes porque creo que podrían ser punta de lanza a nivel universitario, por lo menos, de implementar adecuadamente un programa de estos y obviamente cuentan con toda nuestra ayuda si así lo desearan hacer y pues ahí platíquenlo entre sus jefes y sus maestros y con todo gusto lo podemos aventar para hacer un programa adecuado y que esto va a impactar no nada más en su educación y en su formación como médicos, sino en el tratamiento a sus pacientes. Entonces, ahí les dejo la bola de su lado de la cancha. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo también estoy invitada aquí como pláticas, pero pues sí quisiera también ver la posibilidad de integrarme aquí al equipo del Banco de Sangre Universitario y pues entrarle a este reto, ¿no? Claro que sí. Bueno, por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con el Honorable Banco de Sangre Universitario, doctor Rafael Macías Peña, le otorga la presente constancia al doctor Ángel Augusto Pérez Calatayud por su participación como ponente en el 9º Congreso para la Promoción de la Donación Altruista Miguel de Jesús Martínez Basurto en celebración del 45 aniversario de BCU. Muchas gracias por su participación, doctor, se lo agradecemos. Muchas gracias, hasta luego.